Buenos días, profesora, compañeros todos. Somos parte del equipo número 3, el cual está conformado por José Betancourt, Sixta Góndola, Isabel Muñoz, Rodrigo García, Manuel Soriano y mi persona, pues, David Pití. A nosotros nos toca desarrollar el tema sobre la servidumbre en el derecho romano, donde veremos parte del concepto, generalidades, la clasificación de las servidumbres, qué son servidumbres personales, qué son servidumbres reales o prediales, su concepto, cuáles son los principios, principios comunes a la servidumbre y la clasificación de la servidumbre personal. A continuación, cada uno de mis compañeros le desarrollará el tema para su mejor comprensión y conocimiento. Concepto de servidumbre, pues la servidumbre no es más que los derechos reales establecidos sobre una cosa en provecho de una persona o de un fondo perteneciente a un propietario distinto. De esta definición surgen dos clases de servidumbre. La primera, servidumbres personales, que se refiere que cuando el derecho de retirar la utilidad de la cosa o de otro que se estableció en favor de una persona y este no puede durar más, o sea, como máximo, sino el tiempo que esta persona viva. La servidumbre real o pedrial se refiere a la utilidad que se ha establecido, pues, como un inmueble que toma el nombre del fondo dominante, reservándose el nombre del fondo sirviente para designar el inmueble que está grabado con la servidumbre. En esta parte, pues, es importante que quien percibe la utilidad no es el llamado fondo dominante, sino el propietario. Pero percibe como propietario y subsiste con la cosa de inmueble y para el inmueble. También se puede decir que la servidumbre personal, pues, es la relación entre una persona y cosa, que desde el punto de vista activo es el derecho que tiene una persona a retirar la utilidad de la cosa de otro, y desde el punto de vista, pues, pasivo es la carga impuesta sobre la servidumbre, pero a una persona distinta que no es el propietario. A continuación, mis compañeros estarán hablando y dando mucho más detalles de lo que es las características de la servidumbre y demás temas en el derecho romano. Buenas tardes, profesora y compañeros todos. En este momento me toca hablarles sobre las servidumbres personales y reales en el derecho romano. Entre los derechos de las servidumbres personales eran el usufructo, el uso de la habitación y los servicios de los esclavos de los animales ajenos. Entre las servidumbres personales tenemos la habitación, que era un derecho del uso pero limitado, y esta a la habitación de una casa, que también podía ser arrendada natural del derecho. Entre las servidumbres personales tenemos el usufructo, que según las instituciones del justiniano, el usufructo se divide como el derecho de usar y disfrutar las cosas ajenas, sin alterar la sustancia, y el titular del derecho del usufructo se le llama usufructuario, y tiene dos elementos o atributos del dominio, el usus y el fructus. El dueño de las cosas de que otro tiene usufructuado se le llama nudo propietario. Entre los generales del usufructo tenemos por la muerte del usufructuario, como era que un derecho inherente y su persona o inestable no se podía dejar a su heredero. Y la otra era capis, que el capis destinudo del usufructuario o excepción de los mínimos bajos del derecho justiniano, por la destrucción de la casa o materia del usufructo. Entre otros servidumbres personales tenemos el uso. El uso era el juicio para titular este derecho sin servidumbre personal. También la servidumbre personal puede ser de lo oper servium. Consistía en este derecho de servidumbre personal o aprovecharse de los esclavos ajenos, aunque estos también podían ser alquilados por el titular del derecho. También tenemos las servidumbres reales o prediales. Esta consiste en utilidad que se ha establecido a favor de un inmueble que toma el nombre de un fondo dominante, reservándose el nombre del fondo serviente para designar el inmueble que está grabado con la servidumbre de clasificación en rurales y urbanas. Gracias.
Buenas noches, profesora, compañeros todos. El tema que me toca exponer el día de hoy son las servidumbres, la diferencia entre las servidumbres personales y las servidumbres reales. Las servidumbres personales se establecen por el beneficio de una persona, en cambio las servidumbres reales se establecen por el beneficio de una utilidad o de otro fondo si el propietario es quien la aprovecha y la otra persona sería el dominante y no como persona. Las servidumbres personales se extinguen con la persona titular, por lo tanto son temporales o vitálicas. En cambio, las servidumbres reales duran tanto como el dominante y el sirviente, pero son personas perpetuas. Gracias. Caracteres comunes a las servidumbres personales y reales. Las servidumbres personales y las servidumbres reales son derechos y por lo tanto son bienes incorporables no susceptibles de posesión. Tanto las servidumbres personales como las reales son derechos reales y por lo tanto no imponen a nadie la obligación de hacer, sino simplemente la de sufrir su ejercicio y dejar hacer, y son derechos obstaculados que pueden ejercerse contra todos. No pueden existir sino una cosa que pertenezca a otra, pues no se puede tener una servidumbre sobre una cosa propia. Constituyen cargas excepcionales impuestas a la propiedad, pues lo normal es que ésta esté libre de toda gravemente. Constituyen desmembraciones de la propiedad en el sentido de que cuando una servidumbre grava una cosa, los diferentes atributos de la propiedad, en vez de estar reunidos en manos del propietario, están divididos, pues uno queda en manos del titular de la servidumbre, pues pueden consistir en hacer infaciendo o en impedir hacer improhibiendo. Las personas son llamadas positivas por el ejemplo del usufructo, el uso de la servidumbre y de paso, y las segundas llamadas negativas, las servidumbres de infaciendo, son susceptibles de causi-posesión, porque su ejercicio consiste en actos de la propiedad de un difunto dominante, pueden por lo tanto adquirirse por causi-traición de lo que ocurra con la servidumbre de improviendo. Gracias. Como otro punto me tocó hablar sobre el derecho usufructuario y sus obligaciones. El derecho usufructuario, como el usufructuario, goza del ius iutendi y del ius frendi sobre la cosa ajena. Tiene el derecho de servir de las cosas empleándole el uso para la cual está destinada, y tiene también el derecho de adquirir todos los frutos que produzcan la cosa. El usufructuario no puede vender ni donar su derecho a un tercero, pero lo que sí puede es ceder las ventajas del derecho, pero el derecho mismo no, el derecho mismo no, porque esta se refiere a su persona y se extingue con su muerte. Entre las obligaciones tenemos, solo voy a mencionar algunas. El usufructuario está obligado a no cambiar la destinación de la cosa dada en un usufructo, a no emplearla a otro uso que aquel para el cual está destinada. El usufructuario está obligado a no desmejorar la cosa dada en un usufructo, a gozar de ella como lo haría un buen padre familiar o un buen administrador. Gracias. Buenas compañeros, profesora. A continuación le voy a hablar de las causas de las extinciones de las servidumbres reales y la protección de la servidumbre. Las causas de las extinciones reales se expresan reguladas en el artículo 571 del Código Civil. Las servidumbres reales se extinguen de la siguiente manera. 1. Por renuncia de las servidumbres por parte del propietario del fundo dominante, siendo en este caso que el propietario del fundo dominante transfiera las servidumbres al propietario con el fundo sirviente, en un modo análogo a como se había establecido. 2. Por la pérdida de uno de los dos fundos, si se pierde o se extingue la servidumbre, se admitió que uno de los dos edificios eran destruidos y luego reconstruidos en el mismo sitio, la servidumbre revivirá.
por confusión, o sea, por reunión en manos de una misma persona, de las condiciones de la propiedad de ambos fondos, lo que puede ocurrir. 1. Por parte del propietario del fondo dominante adquiera un fondo sirviente. 2. Por parte del propietario del fondo sirviente adquiera el fondo dominante. Y 3. Por el no uso, según el derecho civil, por 2 años de no uso y según el derecho Justiniani de no uso. Se extinguen las servidumbres rurales, pues las urbanas requieren primero un acto contrario al ejercicio de las servidumbres por parte del propietario del fondo sirviente o un tercero del transcurso del tiempo ya señalado. Las protecciones de las servidumbre están protegidas por la acción confesoria o la acción negatoria y la acción de interdictos. La acción confesoria, si una persona pretende tener una servidumbre sobre un fondo de otro, tiene que ejercer en justicia contra la propiedad del fondo la acción confesoria. La acción negatoria es una persona que quiere hacer constar que su fondo está libre de una servidumbre que un tercero pretende ejercer. Tiene que accionar en una justicia contra de esta persona por medio de acciones negatorias. Y los interdictos, la cuasi posesión de la servidumbre estaba garantizada por acciones interdictables. Gracias. De manera de conclusión, pues podemos cerrar definiendo pues la servidumbre, que no es más que los derechos establecidos sobre una cosa en provecho de una persona o de un fondo perteneciente a un propietario distinto. La servidumbre, clase de servidumbre personal, pues es una relación entre una persona y cosa, pues desde el punto de vista activo también puede decirse que tiene el derecho, una persona, a retirar una utilidad de la cosa de otro. En este caso, pues, podemos ver cómo se relaciona estos derechos con la actualidad. Hoy en día, pues, son la base y el fundamento del derecho de lo que es de propiedad y demás normativas donde se establece, pues, de manera legal, cómo uno establece, pues, la propiedad personales. Pues, la parte del usufructuario, pues, es el derecho que tiene sobre la cosa ajena y de servirse de esta misma empleando el uso de esta destinada a adquirir frutos que produzca algún tipo de beneficio. Pues esto también se aplica en la parte de, pues vemos actualmente todo lo que es los arrendamientos, los terrenos, podemos aplicarlo a este punto, o sea, hay muchas normas, hay muchas leyes que se han establecido en base al fundamento de lo que es la servidumbre en el derecho romano. Pues agradecido por la oportunidad de poder nosotros pues haber desarrollado este tema y será hasta la próxima. Muchas gracias.